El morador del abismo. Clark Ashton Smith. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. El morador del abismo. Hinchándose y alzándose al cielo como un genio escapado de una de las botellas de Salomón, la nube se elevó en el horizonte del planeta. Una columna herrumbrosa y colosal avanzaba por la yerma llanura, atravesando un cielo tan oscuro como el agua salada de los mares del desierto que han quedado reducidos a lagunas yermas. «Tiene pinta de que se acerca una maldita tormenta de arena», comentó Maspik. «No parece probable que pueda ser otra cosa», replicó Bellman secamente. «No hay constancia de que se produzca ninguna otra clase de tormenta en estas regiones. Es la clase de torbellino infernal que los Ayais llaman el Sword, y además se dirige hacia aquí. Sugiero que nos pongamos a buscar refugio. Me he quedado atrapado en un Sword antes y no recomiendo a nadie que respire una bocanada de ese polvo ferruginoso. Hay una cueva en el viejo cauce del río, a la derecha», informó Chivers, el tercer miembro del grupo, que había estado escudriñando el desierto con inquietos ojos de halcón. El trío de terrícolas, aventureros curtidos que rechazaban los servicios de los guías marcianos, había partido hacía 5 días del puesto avanzado de Aom y se había adentrado en la región despoblada llamada el Chaur. Se rumoreaba que allí, en los lechos de enormes ríos por los que ya no fluía agua desde hacía siglos enteros, se podía encontrar el pálido oro de Marte, semejante al platino, apiñado en montones por todos los rincones, como si fuera sal. Si la fortuna les era propicia, sus años de exilio involuntario en el planeta rojo pronto llegarían a su fin. Les habían advertido del peligro del Chaur, y habían escuchado algunas historias extrañas en Aom sobre las razones por las que los anteriores buscadores de oro jamás habían regresado. Pero el peligro, por muy atroz o exótico que fuera, no era más que una parte de su rutina diaria. Teniendo una buena oportunidad de hacerse con una cantidad ilimitada al final del camino, habrían descendido y atravesado el valle de Hinnom. Los suministros de alimentos y los barriles de agua eran transportados en las grupas de 3 de aquellos curiosos mamíferos llamados borlups, que con sus patas y cuellos alargados y cuerpos recubiertos de una coraza callosa bien podrían haber sido un fabuloso cruce entre llama y saurio. Esos animales, aunque extravagantemente feos, estaban domesticados y eran obedientes, y estaban bien adaptados a las travesías por el desierto, ya que eran capaces de sobrevivir sin agua durante varios meses seguidos. Los últimos 2 días habían avanzado por el lecho de 1 milla de ancho de un antiguo río sin nombre que serpenteaba entre colinas erosionadas y ahora reducidas a meros montículos tras eones de abrasión. Hasta el momento solo habían encontrado cantos rodados, guijarros y arena de grano fino. El cielo había permanecido silencioso y en total quietud, y nada se movía allá en el lecho del río, cuyas rocas desnudas ni tan siquiera estaban cubiertas por líquen muerto. La maligna columna del Sword, que giraba y se expandía en su dirección, fue el primer signo de movimiento que vieron en aquella tierra sin vida. Azuzando sus borlups con las picanas de punta de hierro, único instrumento con el que lograban aumentar la velocidad de aquellos monstruos parsimoniosos, los terrícolas se dirigieron hacia la entrada de la caverna mencionada por Chivers. Estaba tal vez a 1/3 de milla de distancia, y se encontraba en lo alto de la ribera del río. El Sword había ocultado totalmente el sol cuando llegaron a los pies de la vetusta ladera y se movían a través de un siniestro crepúsculo tintado del color de la sangre reseca. Los borlups, protestando con gritos de otro mundo, comenzaron a escalar por la playa, que estaba delimitada por una serie de escalones más o menos regulares que indicaban el lento retraimiento de sus antiguas aguas. La columna de arena,
que se alzaba y giraba con tremenda fuerza, había alcanzado ya la orilla contraria cuando llegaron a la caverna. Esta se encontraba en una de las laderas de una suave colina rocosa con vetas de hierro. La entrada se había desmoronado en montones de polvo de óxido de hierro y oscuro basalto, pero era lo suficientemente grande para cobijar con comodidad a los terrícolas y a sus bestias de carga. La oscuridad, densa como si estuviera tejida en redes negras, sofocaba el interior. No pudieron averiguar las dimensiones de la cueva hasta que Bellman sacó una linterna eléctrica de su fardo de pertenencias y arrojó su luz sobre las sombras. La linterna solo sirvió para revelar el inicio de una estancia de tamaño indeterminado que se extendía a sus espaldas hacia la noche, ensanchándose gradualmente, y un suelo pulido por el paso del tiempo hasta quedar liso como barnizado por las aguas. La entrada se había oscurecido con la aparición del Sword. Un extraño gemido como de demonios desconcertados invadió los oídos de los exploradores y partículas de arena del tamaño de átomos cayeron sobre ellos, clavándose en sus manos y rostros como diamantes en polvo. La tormenta durará una media hora, al menos, dijo Bellman. ¿Nos adentramos en la cueva? Probablemente no encontremos nada de mucho interés o valor. Pero la exploración servirá para matar el tiempo. Y tal vez encontremos algunos rubíes violetas o zafiros ambarinos, como los que a veces se descubren en estas cavernas desiertas. Será mejor que os traigáis las linternas y las dirijáis hacia las paredes y el suelo mientras avanzamos. Sus compañeros consideraron que valía la pena seguir su sugerencia. Los Borloops, totalmente insensibles a las ráfagas de arena gracias a su escamosa coraza, se quedaron tras ellos cerca de la entrada. Chivers, Bellman y Maspik, con los haces de luz de las linternas rasgaron la densa penumbra que tal vez jamás había conocido la intrusión de luz en todos sus anteriores ciclos, y continuaron adentrándose en la cueva cada vez más espaciosa. El lugar estaba desnudo, con el vacío mortal de una catacumba abandonada hace mucho tiempo. Su suelo y paredes herrumbrosas no reflejaban la luz ni lanzaban destellos bajo las luces juguetonas. La caverna descendía con un suave declive y los lados mostraban marcas de agua a una altura de 6 o 7 pies. Sin duda, en anteriores eones fue el canal de un afluente subterráneo del río. Estaba totalmente limpio de detritus y era como la parte anterior de un conducto ciclópeo que tal vez condujera a algún erebo submarciano. Ninguno de los tres aventureros era excesivamente fantasioso o dado al nerviosismo. Pero los tres se sentían acosados por ciertas impresiones inquietantes. Detrás del tapiz de críptico silencio, una y otra vez, les parecía oír un débil susurro, como el suspiro de mares hundidos en el fondo a profundidades hemisféricas. El aire estaba tintado de una leve y dudosa oscuridad, y sintieron el revoloteo de una ráfaga de aire casi imperceptible sobre sus rostros. Lo más extraño de todo fue la fugaz percepción de un olor indefinible, que les recordó tanto a madrigueras de animales como al peculiar olor de las viviendas marcianas. ¿Creéis que encontraremos alguna clase de vida?, preguntó Maspik, olisqueando el aire con recelo. No es probable que eso ocurra, Bellman despachó la pregunta con su habitual parquedad de palabras. Incluso los Borloops salvajes evitan el chaur. Pero hay sin duda un toque de humedad en el aire, insistió Maspik. Eso significa agua, en algún lugar, y si hay agua, entonces podría también haber vida, quizás de una especie peligrosa. Llevamos nuestros revólveres, dijo Bellman. Pero dudo que vayamos a necesitarlos, siempre que no nos encontremos con buscadores de oro rivales de la tierra, añadió con cinismo. Escuchad, el medio susurro procedió de Chivers. ¿No oís algo, amigos? Los tres callaron.
En algún rincón en la penumbra que se extendía delante de ellos, escucharon un ruido prolongado y ambiguo que desconcertaba al oyente por sus elementos incongruentes. Era un crujido y un repiqueteo seco, como el de metal arrastrado sobre piedra, y también recordaba en cierta manera al beso de una miríada de labios húmedos y enormes. Pronto disminuyó y murió en un nivel aparentemente inferior. Es extraño, Bellman pareció admitir a su pesar. ¿Qué ocurre?, preguntó Chivers. Uno de los monstruosos 100 pies subterráneos, de media milla de largo, del que hablan los marcianos. Has estado escuchando demasiadas leyendas nativas, le recriminó Bellman. Ningún terrícola ha visto nada de esa clase. Muchas cavernas profundas de Marte han sido explotadas exhaustivamente, pero las que se encuentran en regiones desérticas como la del Chaur, carecían de todo signo vida. No puedo imaginar qué pudo causar ese ruido, pero, en aras de la ciencia, me gustaría continuar avanzando y averiguarlo. Yo empiezo a sentirme un tanto asustado, dijo Maspik. Pero tengo ánimo de seguir si vosotros lo tenéis. Sin mayor discusión o comentarios, los tres continuaron su avance por la cueva. Habían estado andando a buen paso durante 15 minutos y ahora se encontraban al menos a media milla de la entrada. El terreno iba ganando inclinación, como si hubiera sido el lecho de un torrente. Además, la composición de las paredes había cambiado. A ambos lados había altos salientes de piedra metálica y recovecos con pilares que los haces de las linternas no siempre podían sondear hasta el fondo. El aire se había vuelto más pesado, y la humedad inequívoca. Se percibía un aliento de aguas antiguas estancadas. Aquel otro olor, como de fieras salvajes y de moradas de Ayay, también contaminó la penumbra con su penetrante hedor. Bellman encabezaba la marcha. De repente, su linterna reveló el borde de un precipicio, donde el viejo canal acababa abruptamente y las terrazas y paredes se perdían por ambos lados a una profundidad incalculable. Se aproximó al mismo borde y dirigió su lápiz luminoso hacia el abismo, revelando tan solo el precipicio que se desplomaba a sus pies hacia una oscuridad sin fondo visible. El rayo de luz tampoco pudo alcanzar la orilla opuesta del abismo, que podría encontrarse a muchas leguas de distancia. Parece que hemos encontrado la base de operaciones original, comentó Chivers. Echando la vista a su alrededor, eligió una esquirla suelta del tamaño de un pequeño canto y la lanzó tan lejos como pudo en el abismo. Los terrícolas prestaron atención para escuchar el sonido de la caída, pero transcurrieron varios minutos y no se escuchó ningún eco en la profunda oscuridad. Bellman comenzó a inspeccionar los salientes desgajados a ambos lados del final del recorrido del canal. A la derecha distinguió un saliente inclinado hacia abajo que bordeaba el abismo y que continuaba hasta una distancia desconocida. El inicio estaba un poco más alto que el cauce del canal y se podía acceder por medio de una construcción en forma de escalera. El saliente medía menos de 2 yardas de ancho y la suave pendiente, su superficie sorprendentemente llana y regular, transmitía la sensación de una antiquísima calzada hendida en la ladera del precipicio. Sobre el saliente se cernía la pared, como si fuera la mitad abruptamente cercenada de una arcada alta. Ese es nuestro camino hacia el Hades, dijo Bellman. Y la bajada es lo suficientemente sencilla. ¿De qué sirve continuar?, preguntó Maspik. Yo ya he tenido suficiente oscuridad. Y si continuamos y encontramos algo, probablemente sea algo sin valor o desagradable. Tal vez tengas razón, dijo Bellman, vacilando. Pero me gustaría avanzar por esa repisa lo suficiente para hacerme una idea de la magnitud del abismo. Tú y Chivers podéis esperar aquí, si tenéis miedo de bajar.
Tanto Chivers como Maspik no parecieron mostrarse muy dispuestos a confesar cualquier temor que hubieran podido abrigar. Siguieron a Bellman por el saliente, abrazándose a la pared interior. Sin embargo, Bellman avanzaba temerariamente a grandes zancadas por el borde, alumbrando frecuentemente con su linterna la vastedad que engullía su débil haz de luz. Cada vez más claramente, tras observar su ancho, inclinación y nivelación uniformes, y el medio arco que formaba el precipicio sobre sus cabezas, los terrícolas determinaron que aquel saliente era un camino artificial. Pero ¿quién pudo hacerlo y usarlo? ¿En qué olvidadas eras y con qué enigmático propósito había sido construido? La imaginación de los terrícolas ante aquel tremendo abismo de antigüedad marciana que se abría ante ellos fracasó ante tan tenebrosas preguntas. A Bellman le pareció que la pared se curvaba hacia adentro sobre sí misma progresivamente. Sin duda, siguiendo aquel camino, lograrían bordear el abismo. Tal vez descendiera en una lenta y colosal espiral, siempre hacia abajo, una vuelta tras otra, hasta las mismísimas entrañas de Marte. Tanto él como los demás se mostraban turbados en los prolongados intervalos de silencio. Se sintieron terriblemente sobresaltados cuando, al continuar avanzando, escucharon en las profundidades el mismo peculiar sonido o combinación prolongada de sonidos que habían oído en la parte externa de la caverna. Ahora sugería otras imágenes, el crujido era como el rasgueo de una lima, el lento, metódico y múltiple chasquido era vagamente similar al ruido producido por alguna enorme criatura sacando sus pies de un cenagal. El sonido era inexplicable, aterrador. Parte de su terror residía en una sensación de lejanía, que parecía señalar la inmensidad de su origen y enfatizar la profundidad del abismo. Escuchado en aquel foso planetario bajo un desierto yermo, asombraba e impresionaba. Incluso Bellman, que hasta el momento no había perdido su aplomo, sucumbió al horror indefinido que se alzaba como una emanación en la noche. El ruido se hizo más débil y finalmente cesó, induciendo en cierta manera la idea de que el ser que lo producía había caído directamente por la pared perpendicular hacia los confines infernales del abismo. ¿No deberíamos regresar?, sugirió Chivers. Sí, será lo mejor, asintió Bellman sin demora. De todas formas, nos llevaría una eternidad explorar este lugar. Así pues, iniciaron el regreso por el saliente. Los tres, con ese sentido extratáctil que advierte de la inminencia de un peligro oculto, se mantenían ahora inquietos y alerta. Aunque el abismo había quedado en silencio tras cesar el extraño sonido, por algún motivo sentían que no estaban solos. No podían imaginar de dónde vendría el peligro, o en qué forma, pero sentían una preocupación que rayaba con el pánico. Tácitamente, ninguno lo mencionó, y tampoco discutieron sobre el funesto misterio con el que se habían topado de forma fortuita. Maspik ahora se había adelantado un poco a los otros dos hombres. Había recorrido al menos la mitad de la distancia hacia el viejo canal subterráneo, cuando su linterna, que iluminaba a unos 20 pies por delante sobre el camino, reveló un conjunto de figuras blanquecinas, en hileras de 3, que bloqueaban el paso. Las linternas de Bellman y Chivers, que iban cerca de él, iluminaron con horrenda claridad los miembros y rostros en la avanzadilla de la multitud, pero no pudieron determinar su número. Las criaturas, que permanecían totalmente inmóviles y en silencio como si esperaran a los terrícolas, eran por lo general similares a los ayais o nativos marcianos. Sin embargo, parecían representar a una especie extremadamente degradada y aberrante, y la palidez fungosa de sus cuerpos denotaba muchos siglos de vida subterránea. Además, eran más pequeños que los ayais adultos, siendo la mayoría de 5 pies de estatura.
Poseían las enormes y anchas fosas nasales, las orejas puntiagudas, los torsos hinchados y los desgarbados miembros de los marcianos, pero ninguno de ellos poseía ojos. En los rostros de algunos se veían débiles y rudimentarias hendiduras donde deberían haber estado los ojos, en los de otros había unas profundas y vacías cuencas que sugerían que los ojos habían sido arrancados. «Señor, qué horrenda pandilla», exclamó Maspik. «¿De dónde vienen? ¿Y qué quieren?» «No tengo ni idea», respondió Belmen. «Pero nuestra situación parece un tanto comprometida, a menos que sean amistosos. Deben de haber estado escondidos en los salientes de las cavernas superiores cuando entramos». Avanzando audazmente y sobrepasando a Maspik, se dirigió a las criaturas en la lengua gutural de los Ayai, muchos de cuyos vocablos apenas pueden ser articulados por un terrícola. Algunos de los individuos comenzaron a agitarse inquietos y emitieron agudos hipidos que se asemejaban ligeramente a la lengua marciana. Estaba claro que no entendían a Belmen. El lenguaje de signos, debido a su ceguera, hubiera sido igualmente inútil. Belmen sacó el revólver, haciendo gestos a los otros para que hicieran lo mismo. «Tenemos que pasar a través de ellos de alguna manera», dijo. «Y si no nos dejan pasar sin bloquearnos el paso», el chasquido de un percutor amartillado sirvió para finalizar la frase. Como si el sonido metálico hubiera sido una señal esperada, la muchedumbre de seres blancos recobró repentinamente el movimiento y se abalanzó en masa hacia los terrícolas. Fue como la irrupción de una horda de autómatas, una imparable marcha de máquinas, orquestada y metódica, bajo la dirección de un poder oculto. Belmen apretó el gatillo, 1, 2, 3 veces, a quemarropa. Era imposible fallar, pero las balas eran como inútiles guijarros disparados a la avalancha de agua de un torrente embravecido. Los seres sin ojos no se inmutaron, aunque 2 de ellos comenzaron a sangrar el líquido rojo amarillento que también sangran los marcianos. Uno de los más avanzados, ileso, y moviéndose con diabólica determinación, agarró el brazo de Belmen con 4 largos dedos palmeados y le arrebató el revólver antes de que pudiera apretar de nuevo el gatillo. Curiosamente, la criatura no intentó quitarle la linterna, que ahora llevaba en la mano izquierda, y Belmen vio el destello acerado del Colt cuando salió volando hacia la oscuridad tras ser lanzado por el marciano. Luego los cuerpos lívidos como hongos, arremolinándose horriblemente en la estrecha carretera, le rodearon por todos los flancos, arrimándose tanto que no le quedaba espacio para ofrecer una resistencia efectiva. Chivers y Maspik, tras hacer algunos disparos, también fueron despojados de sus armas pero, por una extraña discriminación, pudieron quedarse con las linternas. Todo el episodio ocurrió en cuestión de segundos. Solo hubo una breve relajación del avance de la multitud, algunos de cuyos miembros habían sido abatidos por Chivers y Maspik y luego lanzados expeditivamente al abismo por sus compañeros. Las filas más adelantadas, despegándose hábilmente, envolvieron a los terrícolas y los forzaron a dar la vuelta. Luego, atrapados en un torniquete de cuerpos en movimiento, fueron transportados sin oponer resistencia. Imposibilitados por el miedo a perder sus linternas, no pudieron hacer nada contra el torrente de pesadilla. Apresurándose con terribles zancadas por el camino que conducía hacia el abismo, e imposibilitados para ver otra cosa que las espaldas y miembros iluminados de las criaturas frente a ellos, se convirtieron en una parte más de aquel críptico ejército sin ojos. Tenían la impresión de que decenas y decenas de marcianos les seguían empujándolos implacablemente hacia abajo. Al cabo de un rato empezaron a experimentar como una paralización de sus facultades. Les pareció que ya no se movían con pasos humanos, sino con el rápido y automático paso de las pegajosas cosas que se apiñaban a su alrededor.
El pensamiento, la voluntad, incluso el terror, quedaron anulados por el ritmo sobrenatural de aquellos pies que los conducían al abismo. Constreñidos de esta manera y con una creciente sensación de irrealidad, hablaban solo a largos intervalos, y luego en monosílabos que parecían carecer de todo significado verdadero, como el habla de las máquinas. Los ciegos mantenían un silencio absoluto, no se escuchaba ningún sonido, solo el de una miríada de eternas pisadas sobre la piedra. Avanzaron más y más, a través de horas de ébano que no correspondían a ningún periodo diurno. Lenta y tortuosamente, el camino se curvaba hacia el interior, como si se enroscara alrededor de una Babel ciega y cósmica. Los terrícolas tenían la sensación de que debían haber bordeado el abismo muchas veces en aquella terrorífica espiral, pero la distancia que habían avanzado y la extensión real del increíble abismo resultaban incognoscibles. A excepción de las linternas, la noche era absoluta, inalterable. Era más antigua que el sol, había permanecido allí durante todos los eones. Se posaba sobre ellos como una monstruosa carga y se abría horriblemente a sus pies sobre el abismo, del cual les llegaba cada vez con más fuerza el hedor de aguas putrefactas. Pero seguían sin escuchar ningún sonido, más allá del amortiguado golpeteo de los pies que descendían hacia un abadón sin fondo. En algún lugar, tras un lapso que les pareció de siglos nocturnos, la marcha hacia el foso cesó. Bellman, Chivers y Maspik sintieron que se relajaba a su alrededor la presión de los cuerpos apiñados. Notaron que ellos mismos se posaban sobre sus pies mientras sus cerebros continuaban latiendo con el ritmo inhumano de aquel terrible descenso. La razón y el horror retornaron a ellos lentamente. Bellman levantó su linterna y el círculo iluminado reveló de nuevo la multitud de marcianos, muchos de los cuales se dispersaban por una enorme caverna, donde acababa la calzada que bordeaba el abismo. Sin embargo, otros de estos seres permanecieron como si tuvieran la intención de vigilar a los terrícolas. Se agitaban atentos a cada movimiento de Bellman, como si lo percibiesen a través de un sentido desconocido. No muy lejos, a la derecha, el suelo llano acababa abruptamente, y, tras asomarse por el borde, Bellman vio que la caverna era una cámara abierta en la pared perpendicular. A lo lejos, allá abajo en la negrura, un resplandor fosforescente se alejaba y se acercaba, como noctilucas en un océano subterráneo. Le llegó un viento espeso y fétido y escuchó el extraño susurro de aguas alrededor de los precipicios subterráneos. Aguas que habían ido retrocediendo a lo largo de inefables ciclos, durante la desertización del planeta. Bellman se giró mareado. Sus compañeros estaban examinando el interior de la cueva. El lugar parecía de origen artificial, porque aquí y allá, los haces de luz de las linternas revelaban enormes columnas con bajorrelieves profusamente tallados. Quien los había tallado o cuando eran problemas igual de irresolubles que el origen de la calzada que sobresalía del precipicio. Los detalles de aquellos bajorrelieves eran tan obscenos como las visiones de la locura, impactaban a la vista tanto como un golpe violento, representando una maldad sobrehumana, una perversidad sin fondo, en el fugaz momento en el que se revelaban. Sin duda la cueva tenía unas dimensiones colosales y se prolongaba a lo lejos por la parte trasera del precipicio, y con numerosas salidas que sin duda conducían a nuevas ramificaciones. Los haces de luz de las linternas desplazaron levemente las sombras batientes de recodos incrustados en la pared, atraparon los salientes de las paredes más alejadas que escalaban y se alejaban en la inaccesible oscuridad. Se pasearon sobre las criaturas que iban y venían semejantes a monstruosos hongos vivos y otorgaron una breve existencia visual a las pálidas plantas semejantes a pólipos que se derramaban fétidamente sobre la roca oscurecida. El lugar era sobrecogedor, oprimía los sentidos, machacaba el cerebro,
la luz y la visión eran intrusos efímeros en aquel reino de los ciegos. De alguna manera, los terrícolas se sentían abrumados por la certeza de que escapar era imposible. Un extraño aletargamiento se apoderó de ellos. Ni tan siquiera comentaron su situación y se limitaron a permanecer abstraídos y en silencio. Al poco tiempo, reaparecieron unos cuantos marcianos desde la sucia penumbra. Con la misma apariencia de automatismos controlados que habían marcado todas sus acciones, se apiñaron alrededor de los hombres una vez más y los empujaron hacia la boca de la caverna. Paso a paso, los tres fueron arrastrados por aquella extraña y leprosa procesión. Las obscenas columnas se multiplicaban, la cueva se fue haciendo más profunda ante sus ojos, con vistas infinitas, como una revelación de nauseabundas criaturas que dormitan en el nadir de la noche. Débilmente en un primer momento, pero con más fuerza a medida que avanzaban, se iba apoderando de ellos una insidiosa sensación de somnolencia, como la que causarían unos efluvios mefíticos. Los hombres se rebelaron contra esa sensación, porque aquella somnolencia les resultaba de alguna manera oscura y maligna. Pero esa sensación fue pesando cada vez más sobre ellos, y entonces llegaron al centro del horror. Entre los gruesos pilares aparentemente sin capiteles, el suelo ascendía en un altar de 7 niveles oblicuos y piramidales. En la parte superior se asentaba una imagen de pálido metal, un objeto no más grande que una liebre, pero monstruoso hasta lo inimaginable. La extraña somnolencia antinatural pareció acrecentarse en los terrícolas cuando contemplaban la imagen. A sus espaldas, los marcianos marchaban en masa con un incansable movimiento de avance, como adoradores que se congregan ante su ídolo. Belmen sintió que una mano se le cerraba alrededor del brazo. Al volverse, encontró tras de sí una sorprendente e inesperada aparición. Aunque pálido y sucio como los moradores de las cavernas, y con un par de cuencas vacías en lugar de ojos, aquel ser era, o había sido anteriormente, un hombre. Iba descalzo, y no tenía más ropas que unos cuantos harapos color caqui que aparentemente se habían podrido por el uso y la antigüedad. Su barba y cabello blancos estaban apelmazados con limo y cubiertos de restos indefinibles. En el pasado fue tan alto como Belmen, pero ahora se había encorvado hasta la altura de los pequeños marcianos y se le veía terriblemente demacrado. Temblaba como si padeciera fiebres palúdicas y una expresión casi idiotizada de desesperación y terror se dibujaba en las ruinas de sus rasgos. «Dios mío, ¿quién eres?», gritó Belmen, arrancado de su sopor por el horror de la visión. Durante unos segundos, el hombre balbuceó ininteligiblemente, como si hubiera olvidado las palabras de la lengua humana, o ya no fuera capaz de articularlas. Luego graznó débilmente, con muchas pausas y cortes incoherentes. «Sois terrícolas. Terrícolas. Me dijeron que habíais sido capturados, igual que me capturaron a mí, en otro tiempo fui arqueólogo. Mi nombre era Chalmers. Ion Chalmers. Eso fue hace muchos años. No sé cuántos años. Vine al Chaur para estudiar algunas de las antiguas ruinas. Ellas me atraparon, estas criaturas del foso. Llevo aquí desde entonces. No hay manera de escapar. El morador se asegura de que eso no ocurra. ¿Pero quiénes son estas criaturas? ¿Y qué es lo que quieren de nosotros?», inquirió Belmen. Chalmers pareció recobrar parte de sus mermadas facultades. Su voz se hizo más clara y calmada. «Son una rama degenerada de los Yoris, la antigua raza marciana que floreció antes que los hayáis. Todo el mundo cree que se extinguieron. Las ruinas de algunas de sus ciudades todavía existen en el Chaur. Por lo que he podido averiguar, ahora conozco su lengua,
esta tribu fue obligada a esconderse bajo tierra por la desertización del Chaur, y fueron descendiendo siguiendo la orilla en retroceso de un lago marciano subterráneo situado en el lecho de este abismo. Ahora son prácticamente animales y adoran a un extraño monstruo que vive en el lago, el Morador, la criatura que se pasea sobre el precipicio. El pequeño ídolo que veis en el altar es una representación de ese monstruo. Están a punto de celebrar una de sus ceremonias religiosas y quieren que vosotros participéis en ella. Yo debo instruiros. Será el comienzo de vuestra iniciación en la vida de los Yoris. Belmen y sus compañeros, al escuchar la extraña declaración de Chalmers, sintieron una mezcla de pesadillesca revulsión y asombro. El rostro blanco, sin ojos y de asquerosa barba de la criatura que tenían ante ellos parecía haber sufrido el mismo tipo de degeneración que observaban en los habitantes de las cuevas. De alguna manera, el hombre apenas era humano. Pero, sin duda alguna, había sucumbido tras sufrir los horrores de un largo cautiverio en la oscuridad entre una raza extraña. Ellos mismos se sintieron rodeados de abominables misterios, y las cuencas vacías de Chalmers provocaban una pregunta que ninguno se atrevió a formular. ¿En qué consiste esa ceremonia?, preguntó Belmen tras unos segundos de silencio. Venid, os lo enseñaré. Percibieron una extraña ansiedad en la voz rota de Chalmers. Este tiró de la manga de Belmen y comenzó a ascender por la pirámide con una facilidad y seguridad al pisar que denotaba una larga práctica y gran familiaridad. Como soñadores en un sueño, Belmen, Chivers y Maspik le siguieron. La imagen no se parecía a nada que hubieran visto anteriormente en el planeta rojo, o en ningún otro lugar. Era una talla realizada con un extraño metal que parecía más blanco e incluso más suave que el oro, y representaba a un animal jorobado con un caparazón liso que lo cubría. Por debajo sobresalían la cabeza y las extremidades como las de una tortuga. La cabeza era malignamente aplanada, triangular y sin ojos. En ambas comisuras descendentes de la cruel hendidura que tenía por boca, asomaban dos largos probóscides curvados hacia arriba, con los extremos huecos y en forma de copa. La criatura estaba dotada de una serie de pequeñas patas situadas a intervalos uniformes bajo su caparazón, y una curiosa cola doble enroscada y trenzada asomaba bajo su cuerpo agazapado. Los pies eran redondos y tenían forma de pequeñas copas invertidas. Sucio y bestial como el producto de alguna demente alucinación atávica, el Eidolon parecía dormitar en el altar. Intranquilizaba las mentes con un lento e insidioso terror, asaltaba los sentidos con emanaciones de estupor, unos efluvios que parecían proceder de mundos primigenios previos a la creación de la luz, donde la vida abundaba y retozaba perezosamente en el ciego limo. ¿Y esa criatura realmente existe? A Bauman le parecía oír su voz a través de un ondeante velo onírico, como si hubiera hablado otra persona y le hubiera despertado. «Es el morador», murmuró Chalmers, y a continuación se inclinó sobre la imagen y sus dedos estirados temblaron en el aire moviéndose hacia adelante y hacia atrás como si estuviera a punto de acariciar aquel blanco horror, y continuó: «Los Yoris crearon el ídolo hace mucho tiempo. No sé cómo pudo hacerse. Y el metal con el que fue moldeado no se asemeja a nada conocido. Un nuevo elemento. Haced como yo, y dejará de importaros la oscuridad. No se echan de menos los ojos ni se necesitan aquí. Beberéis del agua pútrida del lago, comeréis las babosas, los pescados ciegos crudos y los gusanos del lago, y os parecerán un manjar. Y no sabréis cuándo os capturará el morador». Mientras hablaba, comenzó a acariciar la estatua, deslizando las manos por el giboso caparazón y por la cabeza de reptil.
El rostro ciego del hombre adoptó la somnolienta languidez de un comedor de opio y su voz fue apagándose hasta convertirse en murmullos inarticulados, como un chapoteo en un líquido espeso. A su alrededor había una atmósfera de extraña depravación subhumana. Bellman, Chivers y Maspik le observaban asombrados y descubrieron que el altar estaba abarrotado de marcianos blancos. Varios de ellos avanzaron y se apiñaron en el lado opuesto a Chalmers, alrededor de la cumbre, y también comenzaron a acariciar a la Idoulen, como si llevaran a cabo algún fantástico ritual del tacto. Recorrían los nauseabundos contornos con lacios dedos y sus movimientos parecían seguir un estricto orden del que ninguno de ellos se desviaba. Emitían unos sonidos que eran como los chirridos de murciélagos somnolientos. En sus brutales rostros había grabado un éxtasis narcotizado. Tras completar la extravagante ceremonia, los adeptos más adelantados se apartaron de la imagen. Caro Chalmers, con lentos y adormecidos movimientos y la cabeza colgando sobre la pechera de su camisa hecha jirones, continuó acariciándola. Con una extraña mezcla de repulsa, curiosidad e intimidación, los otros terrícolas, asusados por los marcianos a sus espaldas, se aproximaron y posaron las manos sobre el ídolo. Todo aquel ritual resultaba sumamente misterioso y, en cierta manera, repugnante, pero les pareció prudente seguir las costumbres de sus captores. El objeto era frío y húmedo, como si hubiera estado sumergido recientemente en un lecho de fango. Pero parecía estar vivo y vibrar e hincharse bajo el tacto de sus dedos. De él, en densas e incesantes oleadas, surgía un efluvio que sólo podía ser descrito como un magnetismo o electricidad opiácea. Era como si aquel metal desconocido exudara un poderoso alcaloide que afectaba los nervios por simple contacto superficial. Rápida e irresistiblemente, Bellman y los otros sintieron que todos sus miembros eran recorridos por una avalancha de oscuras vibraciones que nublaban sus ojos e invadían su sangre con el sueño. Cavilando somnolientamente, intentaban explicarse a sí mismos el fenómeno desde la perspectiva de la ciencia terrestre y, entonces, a medida que el efecto narcótico fue aumentando como una abrumadora borrachera, olvidaron sus especulaciones. Con sus sentidos envueltos en una extraña oscuridad, apenas eran conscientes de la presión de cuerpos apiñados que los desplazaban hacia la cima del altar. Pronto algunos de esos cuerpos, retrocediendo como si ya estuvieran saciados de las emanaciones adictivas, los transportaron por las distintas alturas del altar hasta el suelo de la caverna, junto al renqueante y empapado Chalmers. Todavía sujetando sus linternas con dedos inertes, vieron que el lugar hervía de engendros blancos que se habían reunido con motivo de aquella ceremonia infame. A través de oscuros manchones de sombras, los hombres los contemplaron mientras la multitud bullía subiendo y bajando de la pirámide formando un leproso friso viviente. Chivers y Maspik sucumbieron antes a los efectos de los efluvios y se echaron sobre el suelo sumidos en un sopor total. Caro Bellman, más resistente, tenía la impresión de caer y flotar a través de un mundo de sueños etéreos. Sus sensaciones eran anómalas y completamente ajenas a su experiencia. En todos los rincones existía un poder palpable y pensante al que no podía asociar ninguna imagen, un poder que exhalaba miasmas de sueño. En aquellos sueños, de forma imperceptiblemente gradual, olvidando el último atisbo de su yo humano, de alguna manera se identificaba con las gentes sin ojos, vivía y se movía como ellos, en profundas cavernas y calzadas nocturnas. Y, sin embargo, como por alguna clase de vinculación ahora creada mediante el obsceno ritual en el que había tomado parte, él se había convertido en otra cosa, en una entidad sin nombre que gobernaba sobre los ciegos y era venerado por ellos. Algo que moraba en las antiguas aguas putrefactas de las profundidades infernales y salía de ellas en ocasiones para cazar implacablemente.
En aquella dualidad de su ser, se saciaba en ciegos festines, y también era devorado. Como un tercer elemento de identidad, el Eidoulen estaba asociado con todo esto, pero solo en un sentido táctil y no como memoria óptica. No había luz en ningún sitio, y ni tan siquiera quedaba el recuerdo de la luz. No sabría determinar cuándo pasaba de estas oscuras pesadillas a un sueño sin sueños. Sus momentos de vigilia, oscuros y aletargados, eran al principio como una continuación de los sueños. Luego, tras abrir sus párpados mojados, vio el rayo de luz que yacía en el suelo y que emanaba de la linterna caída. La luz iluminaba algo que su drogada conciencia no pudo reconocer. Sin embargo, le inquietaba, y un creciente horror hizo que sus facultades volvieran a la vida. Poco a poco, llegó a la conclusión de que la cosa que vio era el cuerpo medio devorado de Chalmers. Había jirones de ropa podrida sobre los miembros mordisqueados, y aunque la cabeza había desaparecido, el resto de huesos y vísceras eran sin duda los de un terrícola. Bellman se levantó tambaleante y miró a su alrededor con los ojos todavía cubiertos por un borroso velo de sombras. Chivers y Maspique estaban echados junto a él, sumidos en un profundo estupor, y por la caverna y sobre el altar de 7 niveles estaban tumbados los acólitos del somnífero ídolo. Sus otros sentidos comenzaron a despertarse de su letargo, y creyó oír un ruido que le resultaba de alguna manera familiar, el nítido susurro de algo arrastrándose, junto a una succión rítmica. El sonido se alejó entre los voluminosos pilares, más allá de los cuerpos durmientes. Un olor a agua putrefacta tintaba el aire, y vio que había muchos círculos de agua sobre la piedra, como los que podrían haber dejado los bordes de unas copas invertidas. Siguiendo el rastro de las huellas, éstas se alejaban del cuerpo de Chalmers en dirección a las sombras de aquella cueva exterior que lindaba con el abismo, la dirección por donde el extraño ruido se había alejado, hundiéndose hasta hacerse inaudible. Un terror demente tomó forma en la mente de Bellman y luchó contra el hechizo que todavía embotaba sus sentidos. Se inclinó sobre Maspique y Chivers y los sacudió con fuerza a ambos, hasta que abrieron los ojos y comenzaron a protestar con somnolientos murmullos. «En pie, malditos seáis», les reprendió. «Si queremos escapar alguna vez de este agujero infernal, este es el momento de hacerlo». A fuerza de maldiciones, reniegos y mucho esfuerzo muscular, logró poner en pie a sus compañeros. En su estupor no parecieron reparar en los restos de lo que había sido el desafortunado Chalmers. Tambaleándose como borrachos, siguieron a Bellman sorteando a los marcianos dormidos y se alejaron de la pirámide en la que el blanco Eidoulen vigilaba con maligna somnolencia a sus adoradores. Una pesadez que confundía sus sentidos seguía embargando a Bellman, pero el hechizo opiáceo se había relajado hasta cierto punto. Sintió el renacer de su voluntad y de un gran deseo de escapar del abismo y de todos aquellos que moraban en su oscuridad. Los otros, más profundamente sometidos por el somnoliento poder, aceptaron el liderazgo de Bellman y su guía como animales embrutecidos. Bellman estaba seguro de que podía regresar por la ruta por la que habían accedido al altar. Este parecía también el curso que había tomado la criatura que dejó aquellas marcas circulares de fétida humedad. Avanzando entre las columnas de repugnantes tallas por lo que les pareció una distancia interminable, llegaron por fin al borde del precipicio, ese pórtico del negro tártaro, desde el que podían contemplar a sus pies el abismo definitivo. Abajo a lo lejos, en aquellas aguas putrefactas, la fosforescencia dibujaba círculos concéntricos como si hubieran sido turbadas al caer algún cuerpo pesado. En el mismo borde, junto a sus pies, los círculos de agua estaban marcados sobre la roca. Se volvieron.
Belmen, estremeciéndose con los vagos recuerdos de sus sueños ciegos y el terror de su vigilia, encontró en la esquina de la caverna el comienzo de aquella calzada que subía bordeando el abismo, el camino que los llevaría de regreso al perdido sol. Siguiendo sus órdenes, Maspik y Chivers apagaron las linternas para ahorrar batería. No estaba claro cuánto tiempo más podrían durar y la luz era su principal necesidad. Su propia linterna sería suficiente para los tres hasta que se consumiera. No se escuchaba ningún sonido o movimiento que indicara la existencia de vida en aquella cueva de sueños sin luz, donde los marcianos yacían alrededor de la narcótica imagen. Pero un miedo como el que jamás había sentido en todas sus aventuras hizo que Belmen se sintiera enfermo y débil al escuchar atento por el umbral. El abismo también estaba en silencio, y los círculos de fósforo habían cesado de expandirse por las aguas. Sin embargo, aquel silencio de alguna manera embotaba los sentidos y retardaba las extremidades. Se alzó envolviendo a Belmen como el pegajoso limo de un foso en las profundidades de la tierra, en el que él debía ahogarse. Con titánico esfuerzo comenzó el ascenso, tirando de su cuerpo, maldiciendo y pateando a sus compañeros hasta que éstos respondían como animales amodorrados. Fue un ascenso por el limbo, un ascenso desde el nadir a través de una oscuridad que parecía palpable y viscosa. Y siguieron subiendo con gran esfuerzo por la monótona e imperceptible inclinación en espiral en la que cualquier medida de distancia se perdía y el tiempo solo era marcado por la repetición de los pasos eternos. La noche descendía ante el débil haz de luz de Belmen y se cerraba a sus espaldas como un mar que todo lo devoraba, incansable y paciente, esperando el momento en que la linterna se apagara para siempre. Echando rápidas miradas por el borde de vez en cuando, Belmen observó el gradual desvanecimiento de la fosforescencia allá en las profundidades. Fantásticas imágenes se iluminaron en su mente, era como el último destello de un fuego diabólico en algún infierno extinguido, como el ahogamiento de nebulosas en espacios vacíos bajo los pies del universo. Sintió el vértigo del que mira al espacio infinito. Pronto solo hubo oscuridad y, gracias a ello, fue consciente de la tremenda distancia que habían escalado. Las urgencias menores del hambre, la sed, la fatiga habían quedado enterradas bajo el miedo que lo empujaba. El estupor fue abandonando lentamente también a Maspik y Chivers, y ahora eran conscientes de un terror inmenso como la propia noche. Los golpes y patadas y reprimendas de Belmen ya no eran necesarios para que avanzaran. Maligna, vetusta, soporífera, la noche se cernía sobre ellos. Era como el pesado y fétido pelaje de murciélagos, algo material que sofocaba los pulmones, que entumecía todos los sentidos. Era silenciosa como el sueño de mundos extintos. Pero rompiendo aquel silencio, tras un lapso que pareció de años, un sonido doble y familiar les llegó a los fugitivos, el sonido de algo que se arrastraba sobre piedra en la distancia, allá abajo en el abismo. El sonido de succión de una criatura sacando los pies de algún cenagal. Inexplicable, provocando ideas incongruentes y dementes, como un sonido escuchado en pleno delirio, incrementó el terror de los terrícolas hasta convertirlo en frenesí. Dios. ¿Qué es eso? Jadeó Belmen. Creyó recordar cosas sin imagen, formas abominables y palpables de noche primigenia, que no formaban parte legítima de los recuerdos de un humano. Sus sueños, y sus vigilias de pesadilla en la cueva, el ídolo narcótico, el cuerpo medio devorado de Chalmers, los indicios que Chalmers había dejado caer, los círculos de humedad que conducían al abismo. Todo ello retornó a su cabeza como productos de una ardiente demencia y lo asaltó en aquella terrible calzada a mitad de camino entre el mar del submundo y la superficie de Marte. Su pregunta solo fue respondida por la continuación del sonido.
Ahora se escuchaba más fuerte y ascendía por la pared. Maspik y Chivers encendieron las luces y comenzaron a correr con frenéticas zancadas, y Bellman, tras haber agotado lo que le quedaba de control, hizo lo propio. Era una carrera contra un horror desconocido. Por encima del trabajoso latido de los corazones, del golpeteo rítmico de los pies, los hombres seguían oyendo aquel sonido siniestro e inexplicable. Tenían la sensación de atravesar leguas de oscuridad, y, sin embargo, el sonido les llegaba cada vez más cercano, escalando tras ellos, como si aquello que lo producía fuera una criatura que pudiera avanzar por la pared vertical del precipicio. Ahora el sonido estaba aterradoramente cerca y ligeramente adelantado, y cesó de pronto. Las luces frenéticas de Maspik y Chivers, que se movían por delante, descubrieron a la criatura agachada que ocupaba de lado a lado el saliente de 2 yardas de ancho. A pesar de ser aventureros curtidos, los hombres habrían aullado histéricos o se habrían lanzado por el precipicio, si aquella visión no les hubiera inducido una especie de catalepsia. Era como si el pálido ídolo de la pirámide, hinchado hasta alcanzar inmensas proporciones y repugnantemente vivo, hubiera subido desde el abismo y estuviera acuclillado frente a ellos. Allí, claramente, estaba la criatura que había servido de modelo de la atroz imagen, la criatura que Chalmers había llamado el Morador. El giboso y enorme caparazón que se asemejaba vagamente a la armadura de un gliptodonte, brillaba con el resplandor del metal blanco mojado. La cabeza sin ojos, alerta pero somnolienta, se proyectaba hacia adelante sobre un cuello que se arqueaba obscenamente. Una docena o más de patas cortas acabadas en pezuñas con forma de copa, sobresalían por los lados del caparazón. Las 2 probóscides, de 1 yarda de largo y con terminaciones en forma de copa, se alzaron desde las comisuras de la boca cruelmente hendida y atravesaron lentamente el aire hacia los terrícolas. La criatura parecía tan antigua como aquel planeta moribundo, una forma desconocida de vida primigenia que había morado siempre en las aguas cavernosas. Frente a ella, las facultades de los terrícolas quedaban anuladas por un maligno estupor, provocado en parte por el mismo mineral opiáceo que el de su imagen. Permanecieron inmóviles con las linternas directamente apuntadas hacia aquel horror, y fueron incapaces de moverse o de gritar cuando aquella cosa se irguió súbitamente hasta permanecer erecta, revelando un torso con protuberancias y la extraña cola doble que se arrastraba y chirriaba metálicamente sobre la roca. Sus numerosas patas, sostenidas en esa postura, mostraban sus oquedades como cálices y de ellas manaba una humedad mefítica. Sin duda servían como ventosas para caminar sobre una superficie perpendicular. Increíblemente rápida y decidida en todos sus movimientos, con cortos pasos de sus patas traseras, equilibrándose con la cola, el monstruo se aproximó a los desvalidos humanos. Certeramente, las 2 probóscides se curvaron hacia arriba y los extremos descendieron hasta los ojos de Chivers mientras éste permanecía con el rostro elevado. Se posaron en ellos, cubriendo totalmente las cuencas de los ojos, pero solo durante un segundo. Entonces se escuchó un salvaje y agónico alarido, al tiempo que las puntas huecas se apartaban barriendo el aire ágil y vigorosamente como el latigazo de una serpiente. Chivers se balanceó lentamente, moviendo la cabeza y retorciéndose con un dolor narcotizado. Maspik, de pie a su lado, vio entre brumas y como en sueños las cuencas vacías sin ojos. Fue lo último que vio. En ese mismo instante el monstruo se apartó de Chivers y las terribles copas, goteando sangre y hedor, descendieron sobre los ojos del propio Maspik. Bellman, que se había parado detrás de los otros, contempló lo que ocurría como alguien que presencia las abominaciones de una pesadilla pero es incapaz de intervenir o de huir.
vio los movimientos de las extremidades huecas, escuchó el solitario alarido atroz que brotó de la garganta de Chivers y el rápido aullido que produjo Maspic. Luego, sobre las cabezas de sus compañeros, que seguían sosteniendo sus inútiles linternas entre sus rígidos dedos, las probóscides se aproximaron a él. Con sangre cayendo a borbotones sobre sus rostros, con la somnolienta, vigilante, implacable y ciega forma pisándoles los talones y conduciéndoles como ganado e impidiéndoles arrimarse al borde, los tres comenzaron su segundo descenso por la calzada que bajaba para siempre a un averno eternamente nocturno.